damos la bienvenida al doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos los presentes en esta 13ª sesión científica del 2022. En esta noche se va a tocar el tema muy importante de hemorragia postparto. El día de hoy vamos a tocar el tema de hemorragia postparto. La hemorragia, como todos ustedes saben, es un problema de salud pública para el Perú. Está entre las tres primeras causas de muerte materna y por lo tanto es un tema que debe ser seriamente tratado para ser adecuadamente prevenido, corregido y manejado. Esos son los temas que se van a tocar el día de hoy y sin más preámbulos, por lo tanto, presento a esta mesa. Esta sesión científica fue coordinada por el doctor Luis Mesa y el moderador de la presente sesión científica es el doctor Julio Aguilar Franco. El doctor Aguilar es médico gínico obstetra que labora en el Hospital Carrión del Callao, es profesor asociado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro de la Sociedad Peruana de Contracepción y es consultor en salud sexual y reproductiva para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, doctor Ciudad. Muy gustoso de estar aquí en esta tercera sesión científica del simposio hemorragia postparto. Le agradezco la oportunidad a la sociedad, a ver de su directiva que me ha encargado la moderación de esta actividad. Ya lo dijo el doctor Ciudad, la hemorragia postparto pues, es un problema muy importante toda vez que constituye una causa importante de muerte materna y por la magnitud, por la gravedad, la posibilidad de prevención, la importancia para la comunidad, creo que son preponderantes en que todos los involucrados en la atención tengamos que creo que sin más ni más vamos a dar pase a todos los invitados en las diferentes ponencias que vamos a tener, ¿no? En la primera de ellas vamos a contar con la participación del doctor Santiago Cabrera Ramos como expositor. El doctor Cabrera es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es presidente de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal, es past president de la Sociedad Peruana de Ginecología, de Obstetricia y Ginecología, es expresidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, es vice-chair American College de Obstetricia y Ginecología, presidente del Comité de Postgrado de la Gineco-Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director general del Hospital San Bartolomé. Doctor Cabrera, tiene usted 20 minutos para desarrollar el tema. Así que, adelante, doctor Santiago Cabrera. Sí, muchas gracias, doctor Aguilar. Agradezco también al doctor Antonio Ciudad y al doctor Luis Mesa por haberme invitado para participar en esta importante sesión. Estos son los temas que trataré de hacerlo lo más concretamente posible dado el tiempo. Y en primer lugar, pues la hemorragia constituye la principal causa de muerte materna a nivel mundial, como observamos en este cuadro. Vamos a poner el puntero ya acá, y si observamos en otras zonas como el África, etc., de lejos la primera causa, como también en Latinoamérica, que junto con la preeclampsia son las principales causas, y eso en el Perú no es ajeno a eso, y la principal causa de muerte materna en el Perú es justamente las hemorragias. Estas son las últimas cifras de muerte materna. Este año, acá está en la semana 30 y tantos, en la semana 40 tenemos 237 muertes
maternas y debemos terminar el año batiendo récord, muy por debajo del año 2019, donde fue el año que más baja mortalidad materna tuvimos. Le decía que en Perú pues, la principal causa también tradicionalmente es la hemorragia, a excepción del año 2020, donde la preeclampsia fue la principal causa. El problema es muy serio porque aparte que producen 140.000 muertes al año, también tenemos que decir de que el 99% de todas las muertes maternas ocurren en los países bajos ingresos, y el riesgo absoluto de muerte materna por hemorragia postparto difiere grandemente. En los países ricos de altos ingresos es 1 en 100.000 y en los países pobres 1 en 1.000, o sea 100 veces más en los países pobres, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia de esta hemorragia postparto? ¿Cuál es la incidencia? Eso depende si cuantificamos y medimos la sangre medimos en forma una estimación simplemente de la sangre o la cuantificamos, ¿no? Si hacemos una estimación solamente visual de la sangre, la incidencia de hemorragia postparto será un promedio de 4% en general, pero si la cuantificamos apropiadamente será el 10%. Tener en cuenta que si una paciente no muere por hemorragia postparto severa, va a quedar con severas secuelas, insuficiencia renal, tromboembolía, complicaciones graves. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Lo fundamental es la falta de prevención. El 80 o el 93%, según las estadísticas en esta literatura que estamos viendo, ¿no? En los tétricos de febrero, vemos que los errores comunes por los cuales se producen estas hemorragias postparto que puede llevar a la muerte es el subconocimiento de la pérdida de sangre, el reconocimiento insuficiente de la hipovolemia, no se actúa con decisión y no se restaura el volumen perdido de forma apropiada. Siempre hay una tendencia a que se subestime la pérdida de sangre, ¿no? Porque cuando se presentan los signos de hipovolemia en el embarazo, ya que sí que se han producido grandes pérdidas. Normalmente se dice que la mujer puede perder 15-20% sin que sufra ningún trastorno hemodinámico, ninguna alteración en su organismo, y según últimas publicaciones también puede llegar hasta el 35% de la pérdida de sanguínea, o sea, más de 2 litros en una mujer peso promedio, y no tener signos evidentes. Otra cuestión es que todas las mujeres que están en trabajo de parto están en riesgo de sufrir hemorragia postparto. ¿Se puede estimar visualmente la pérdida de sangre? Sí se puede. Si se la capacita a la persona, como por ejemplo en este caso, que estas 4 gasas grandes mojadas en esta forma, de acuerdo al porcentaje que lo mojan, es 250 centímetros cúbicos. Y se ha hecho este trabajo, se demuestra que después de 7 sesiones de capacitación, ¿no? Se le hace un pretest y un post-test, y vemos que la barra negra es cuando se sobreestima la pérdida, la barra ploma es cuando se subestima, y la barra blanca es cuando se acierta en la volumen. Miren al inicio cómo están, y después de 7 capacitaciones, la barra negra, la barra ploma están muy pequeñas, y lo que aciertan son la gran mayoría. Entonces hay que capacitar. Un corolario número 1, sí se puede estimar visualmente, pero previa capacitación. Hay que tener en cuenta que la pérdida de sangre se sobreestima enormemente con volúmenes bajos y se subestima con volúmenes altos. También haciendo estas aplicaciones de cuánto mide una riñonera que está llena, etcétera, cuánto es una gasa totalmente empapada, etcétera, poniendo estos en las salas de partos, en los centros obstétricos, ayuda para que rápidamente las personas puedan reconocer las hemorragias, la cantidad de pérdida con aproximación válida. Ahora, podemos reconocer la hipovolemia, podemos ayudarnos de signos fundamentales
como lo dice acá, los criterios tempranos de alerta materna, por ejemplo, una presión sistólica menos de 90 o mayor de 160, ¿no? La diastólica mayor de 100, esos son de alerta en cuanto a la salud materna. La frecuencia cardíaca menos de 50 o más de 120, y así hay una serie de parámetros que hay que considerar que cuando estos signos están presentes no debemos ignorarlos y debemos actuar rápidamente y con convicción. Y por eso, en base a estos signos y síntomas, se ha elaborado lo que se llama el estadiaje clínico de la hemorragia, que es muy importante para cuantificar las pérdidas. Así, una mujer normalmente, ya que por los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, la mujer está preparada para perder sangre, y entonces puede perder de 500 a 1 litro de sangre y solamente tener palpitaciones, un ligero aturdimiento, etc. Pero a medida que pierde mayor proporción de sangre, por ejemplo, cuando ya está en shock, sin la presión sistólica 50, 70, y ya hay letargo, anuria, todos los signos de shock, quiere decir que ha perdido entre 35, 45 o 45% de pérdida sanguínea. Una mujer de 80 kilos, 80 por 80 centímetros cúbicos por kilo de peso, tiene más o menos 6 litros 400 de sangre, 45% son como 3 litros y medio de sangre. Entonces, de acuerdo al peso también, ¿no? Y si es de 90, 100 kilos como en la actualidad vemos, la sangre es mucho mayor. Esto también ha llevado, como hay en este artículo de los Tetris de febrero del año pasado, a que cada día en el postparto, cada día se hagan mediciones muy específicas y se determinen percentiles, tanto para la presión arterial, para la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y al establecer estos percentiles día por día, entonces podemos ver si una mujer está fuera del percentil y nos puede avisar precozmente si hay algunos problemas. Entonces, traigo esto porque es muy importante el registro de estas funciones vitales durante la gestación y el puerperio. ¿Por qué se produce un evento que lleva a una mórbida mortalidad materna? ¿No? Es porque los mecanismos de defensa que hemos creado nosotros, como implementar un buen liderazgo, un buen equipo de comunicación, monitoreo, pensamiento crítico, etcétera, todo eso que deben constituir defensa cuando están alternados, ¿no? Como un suceso, pero cuando todos estos agujeros están en la misma línea, o sea, todas estas defensas fallan, se produce el evento adverso. Entonces, por eso es que tenemos que poner diferentes barreras para que no estemos lamentando una complicación mayor. Ahora, ¿cuál es la cantidad de sangre que se pierde cuando hablamos de hemorragia postparto? Acá están todo lo que dicen las diferentes organizaciones, pero el colegio, el American College, define ahora, de acuerdo a su boletín del año 2017, porque es toda pérdida acumulada de 1000 centímetros cúbicos o más, acompañada de trastornos y síntomas y signos de hipovolemia en las 24 horas siguientes al parto, incluyendo el trabajo de parto, y independientemente que sea vía vaginal o cesárea. Entonces, para hacer el diagnóstico es todo un sangrado mayor que produce trastornos hemodinámicos, ¿no? Y como les decía, se han creado así como ese estadiaje clínico, se ha copiado esto, se ha adaptado de la ATLS, que había hecho una clasificación clínica de la hemorragia en general para hombres y mujeres, y lo que se ha adaptado es muy válido para las gestantes. El reconocimiento temprano de la hemorragia postparto, antes que se deterioren los signos vitales, eso es lo fundamental para prevenir y mejorar los resultados. Pero no solamente contamos con el estadiaje clínico, sino últimamente, en los últimos años, ha devenido en ser muy importante la determinación del índice de shock, ¿no? Esta es la relación entre se consigue dividiendo el pulso entre la presión sistólica, y es un marcador que antecede al compromiso hemodinámico de los signos vitales convencionales.
¿no? Si este índice es mayor de 0.9, como dice la FIGO en sus recomendaciones para el manejo de la hemorragia postparto en su publicación de marzo de este año, ¿no? Debe usarse siempre el índice de shock, ¿no? Este artículo, esta publicación de la FIGO la ha encabezado María Fernanda Escobar, que es una conocida nuestra que ha venido cuantas veces a participar en los eventos de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Y así vemos que con este índice de shock no solamente podemos determinar la gravedad del asunto. Digamos, si tiene más de 1.4, tiene casi 40% de riesgo de morir y va a necesitar por lo menos 21 unidades de sangre. O sea, también nos sirve para ver más o menos qué cantidad de sangre vamos a poner. En este mismo publicación de la FIGO, de las recomendaciones para el manejo de la hemorragia postparto, ahí María Fernanda Escobar habla de la regla de los 30, ¿no? Que significa que si una mujer pierde el 30% de su volumen normal, quiere decir que tiene una caída de 30% del hematocrito, 30% de la hemoglobina, una caída de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica y un aumento del pulso de más de 30 latidos por minuto. Este índice de shock con diferentes publicaciones lo han validado ya para que se use en la práctica obstétrica. ¿Cómo cuantificamos la pérdida sanguínea? Que esto es algo fundamental para el manejo. Tenemos que saber cuánto ha perdido para hacer las pérdidas adecuadas. Por eso nuevamente se insiste en la capacitación, porque cuando ya se le enseña así con estos esquemas, las personas rápidamente en pocos minutos pueden cuantificar con aproximación válida la pérdida de sangre. Hay diferentes técnicas de cuantificación, la estimación visual, volumétrica, cálculo matemático y la gravimetría. La gravimetría consiste en medir, pesar las grasas secas y después que las grasas se han mojado con la sangre y los líquidos, pesar la diferencia más o menos de lo que se ha perdido. Hay que tener en cuenta que ese líquido con el cual se moja la grasa no solamente es sangre, también hay líquido amniótico, heces, líquidos antisépticos, etcétera, y por eso es que ahora se emplea la colorimetría, ¿no? Este es un aplicativo este es un aplicativo, ¿no? un app que puede emplear una tablet o un celular, y que al extender, por ejemplo, están las gasas ahí mojadas de sangre, se extiende y se le pone en la pantalla del aplicativo, y habiendo así como está ahí en la gráfica, se pone en la pantalla, y habiéndose determinado, ya sabiendo cuál es la hemoglobina previa de la paciente, este aplicativo discrimina lo que es el líquido amniótico, otros líquidos, y solamente mide la sangre, ya sea en la gasa o un recipiente como esto, y nos determina con una gran exactitud la posibilidad, la pérdida sanguínea. Entonces esto es muy importante y se ha constituido en uno de los grandes una de las grandes herramientas que se cuentan ahora según los estudios donde se está empleando este método, esta aplicación. El ACOC también, en una de sus opiniones, también del año 2019, también hace un estudio sobre la cuantificación de la pérdida sanguínea en la hemorragia obstétrica, y pone una serie de ítems, ¿no? Y dice, por ejemplo, que cuando la sangre que se pierde antes que se elimine la placenta, antes que se produzca el alumbramiento, está contenido, tiene líquido amniótico fundamentalmente, pero la sangre que sale después, que se expulsa después del alumbramiento, esa es más sangre pura. Entonces esa es la sangre más importante, y lo mismo ocurre en la disculpe, tiene 5 minutos restantes. Ya, muy bien. Entonces, y ahí dice que 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Qué método es mejor para cuantificar la sangre? Es la colorimetría. Como vemos acá, todo lo que es verde
el costo, la reproducibilidad, etcétera, tiene el trío insiste, que es la colorimetría. Rojo es lo malo y amarillo lo incierto. En primer lugar está la colorimetría, segundo la gravimetría al pesar y los métodos visuales. El índice de shock, empleando los métodos visuales, por ejemplo, si visualmente hay una pérdida mayor de 1 litro y el índice de shock es más de 1.4, quiere decir que la paciente va a ser hipertrafundida, debe ser ingresada a una unidad de cuidados críticos. Hay una serie de factores de riesgo para la hemorragia postparto y es importante conocerlo para poder actuar preventivamente. Pero acá ocurre una cosa muy curiosa, digamos, que tradicionalmente se divide a pacientes de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Pero ¿quiénes son las que hacen hemorragias? De todas las hemorragias postparto grave, el 40%, la mayoría, está en los que tienen bajo riesgo para la hemorragia postparto. Y la que tienen alto riesgo, paradójicamente, solamente hacen del 2 al 7% la hemorragia postparto grave, según este estudio de esta revisión del Up to Date del año pasado. ¿Y por qué ocurrirá esto? Porque cuando estamos una paciente con alto riesgo nos preocupamos más, esa sería la explicación, y a la de bajo riesgo no nos importa mucho y las consecuencias son las que vemos. Para prevenir, para evitar graves complicaciones, una vez que estratificamos el riesgo debemos planificar. Así, si es riesgo bajo, tales medidas que tenemos que hacer. Si es riesgo alto, tenemos que tener preparados unidades de sangre, administrar oxitocina, para cada riesgo estratificar y poner lo adecuado. ¿Cómo hacemos la evaluación de la hemorragia postparto y estratificamos el riesgo? Ahora estamos en la etapa de la inteligencia artificial, o sea, el uso de los medios informáticos para determinar esto. Y tal es así que se han identificado algoritmos para identificar la hemorragia postparto con un 89% de exactitud y se han hecho modelos de predicción para predecir la hemorragia usando 24 marcadores de riesgo, 5 de los cuales son muy fáciles de tener. Una cesárea siempre es cesárea, decía Delis, el famoso Delis, pero ocurre una estrategia y algo para prevenir las hemorragias postparto, es que debemos propender a dar más chance de parto vaginal a la cesárea anterior. Eso es uno, porque se sabe que a mayor número de cesáreas, y si la cesárea anterior la asociamos, hay una asociación funesta entre cesárea anterior y placenta previa. Así, si una mujer tiene 4 cesáreas y placenta previa, el riesgo de hacer acretismo, que es una emergencia obstétrica dramática, es 67%, o sea, 2 cada 3 de este tipo de mujeres tendrán acretismo placentario. Hablamos de la hora de oro, porque si no actuamos de inmediato, si no tenemos un protocolo bien establecido, la paciente puede ir hacia la muerte. Por eso es que tenemos que actuar de inmediato y tener un protocolo estándar, que va a estar la clave roja, etc. Para todo, cada uno del equipo debe saber qué cosa es lo que va a hacer en ese momento. Hablamos la gravedad de estas hemorragias, aparte de estos estadiajes clínicos del estudio colaborativo de California, donde pone 4 estadios para clasificar la hemorragia, siendo el estadio 0 toda mujer en parto normal. Pero lo principal que se ha determinado, ¿no?, según los recientes estudios del año pasado y que han salido en el American Obstetrics y en el Journal de Anestesiología, es el nivel de fibrinógeno. Un nivel de fibrinógeno por debajo de 200 miligramos por decilitro es predictivo de hemorragia postparto grave, con un valor predictivo positivo de 100%. ¿No? Pero medir ese fibrinógeno es muy difícil, demora horas, y la hemorragia está ahí en ese momento. Entonces se emplea ahora la tromboelastografía, que nos permite analizar la fuerza viscoelástica del coágulo y en tiempo real nos da cuánto es el nivel de fibrinógeno. Esta es una herramienta pues muy importante para determinar el punto de quiebre, cuando se convierte la hemorragia
parto en grado. Le decía, el laboratorio de California también hay 4 etapas, y este estudio también lo ha tomado la FIU, ¿no?, como parte de sus recomendaciones de marzo de este año. Y estas 4 etapas, a cada etapa tiene un subprograma. Cuando tal etapa se va a hacer pasa tal medida y otra, y hacer un subprograma, todo bien establecido, ¿no?, cuidadosamente, meticulosamente reglamentado para que se eviten complicaciones graves. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué otra forma es de prevenir? Tenemos que hacer la prevención primaria y la prevención secundaria, como dice también la FIU, y como dicen otras publicaciones, y como el metal o el hematología. La prevención primaria consiste en dar suplementos de fierro a la mujer y evitar la anemia, o identificarla y tratarla. Y la prevención secundaria es el manejo activo del trabajo del alumbramiento, el manejo activo, y la administración de uterotonia. Esto es algo fundamental. Y la FIU recomienda también en estas situaciones el manejo activo, y acá hacen también uso de la oxitocina, y cuando no hay oxitocina en lugares que no hay por la temperatura, se puede usar gometrina o misoprostol 40, 600 miligramos sublingual. Pero acá lo importante, para abreviar, es que cuando el personal no está bien preparado en hacer la tracción controlada en el alumbramiento activo, el manejo activo del tercer periodo, mejor no debe hacerlo, porque ahí es donde nosotros hemos visto en el hospital, cuando no están preparados en una tracción inadecuada y se puede producir una inversión uterina, y si uno no hace la maniobra de Johnson desde el primer minuto, puede hasta morir la paciente. Y acá una cosa muy importante, que el masaje sostenido no es recomendable cuando ya la paciente ha recibido citóxico. O sea, dice que es inútil estar masajeando el útero como en forma profiláctica, ¿no? Eso es bien importante, en forma profiláctica. Si la paciente sí está en hemorragia, bueno, ahí sí es importante el masaje uterino, pero a veces la paciente no tiene hemorragia y como profilaxis es de masajear el útero, y esto no sirve. En este cuadro, así que parece engorroso, acá hemos reseñado todo lo que dicen las diferentes organizaciones relacionadas con la ginecobstetricia a nivel mundial, como la FIU, la Federación de Ginecobstetricia de la India, el Royal College, la Sociedad Francesa de Ginecobstetricia, la COF, la Real Sociedad de Australia y Nueva Zelanda de Ginecobstetricia, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Alemana de Australia y Suiza de Ginecobstetricia, y la FLASO. ¿Qué cosa es lo que dicen todos estos? Que la droga de elección es la oxitocina. Todos dicen eso, menos la sociedad la canadiense, que dice que la carbetocina sería la droga de elección en el caso de las cesáreas, ¿no? Y bueno, y así en las diferentes medidas, ¿no? Eso a raíz, la carbetocina cobra auge a raíz del estudio Champion, y también en lo referente al ácido tranexámico a raíz del estudio Woman, ¿no? También es recomendado. La FIU no lo recomienda, pero sin embargo el Royal College sí lo recomienda como preventivo. Estamos hablando de prevención, como prevención de la hemorragia postparto, ¿no? Y si bien la FIU no lo recomienda en esta publicación de marzo de este año, hay un trabajo en el Journal de Obstetricia de abril de este año. Es un metaanálisis con 10.000 mujeres, donde dice que el ácido tranexámico sí sería útil para la prevención de la hemorragia postparto en las cesáreas. No es un estudio concluyente, pero puede servir sustrato para los estudios posteriores. En cuanto a qué otras asociaciones pueden ser útiles para la prevención, aparte de la oxitocina más en cuanto a las asociaciones, la oxitocina más ergometrina sería mejor que usar la carbetocina solo, y en tercer lugar la asociación entre oxitocina y misoprostol, ¿no? En cuanto a comparar los diferentes uterotónicos, acá también en este cuadro vemos cómo la oxitocina
es de elección y solamente, por ejemplo, la carbetocina sería superior probablemente superior para evitar las hemorragias mayor de 500 centímetros cúbicos. Todos los restos son inciertos o menores, y la asociación de oxitocina más ergometrina sea probablemente superior también para evitar las hemorragias mayores de 500 centímetros cúbicos, y el misoprostol más oxitocina sería superior para evitar las transfusiones, para evitar emplear uterotónicos adicionales, y habría menos pérdida de sangre. Ya para terminar, el masaje uterino es útil como prevención, tanto una revisión del Cochrane como la FIGO dicen que no sería beneficioso. Se han hecho 2 ECAs y los beneficios del masaje uterino como prevención no hay tal beneficio, no es necesario el masaje sostenido, solamente el masaje con tratamiento. Bien, entonces ya el tiempo se agota. Entonces, como conclusión a todo esto que hemos hablado someramente y rápidamente para cumplir con el tiempo, diremos que la hemorragia postparto es una causa importante, Ana, y el equipo de obstetricia siempre debe estar preparado para diagnosticarla a tiempo y tratarla, manejarla de la forma más adecuadamente posible. Y por lo tanto se debe establecer un buen sistema de referencia, servicios de transfusión y personal capacitado. La capacitación es fundamental para evitar las muertes asociadas con esta complicación del parto. Por eso cae muy precisa esta frase de Heráclito: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Cabrera, por su excelente ponencia. Bien, continuando con el desarrollo de esa 13ª sesión, tenemos ahora la presencia del doctor Luis Mesa Santibáñez. Él es médico asistente y director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia especializado del Instituto Nacional Materno Fetal. Es miembro titular y secretario de filiales del Consejo Directivo de la SPOF. Miembro del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional, sección 2022 del Colegio Médico del Perú. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el doctor sujeto del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El doctor Luis Mesa nos tratará sobre el tema manejo médico de la hemorragia postparto. Invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Mesa. Es de 20 minutos, doctor Mesa. Adelante. Gracias, doctor Juan Aguilar, por la presentación. Gracias por poder compartir con todos los colegas este tema bastante interesante. La hemorragia postparto, como bien lo dijo el doctor Ciudad, es un problema que lo tenemos de muchos años y ha habido una serie de intervenciones para tratar de capacitar a nuestro personal y enfrentar esta problemática. Y creo que en todos estos años, si bien es cierto, sigue habiendo muertes por hemorragia, pero ya su incidencia está disminuyendo, y tal es así que el año pasado tanto la incidencia por muerte por hemorragias es casi semejante a la muerte por preeclampsia, es decir, la hemorragia está en bajada y la preeclampsia se ha incrementado. ¿Ok? Tal vez por las intervenciones que se están ya realizando en los diversos niveles de atención en el país. El tema que vamos a desarrollar, en primer lugar, no tengo conflicto de interés ni haber tenido relaciones con ánimo de lucro con respecto a esta presentación. La temática que vamos a desarrollar está de la siguiente manera: introducción a la temática, la reanimación, cómo se hacen las reanimaciones, investigación de la causa que está generando este problema del sangrado. Ya el doctor Santiago Cabrera hablaba bastante sobre la administración de los uterotónicos, administración de antifibrinolíticos, aplicación de técnicas no convencionales y conclusión de recomendaciones en este tema. ¿Okay?
Y fíjense lo importante que la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia en todos estos años de vigencia ha sido un ente consultor, un ente de apoyo al Ministerio de Salud en la ejecución de políticas públicas. Y para ello me remito a lo siguiente. En el año 98 hubo una capacitación de OPS-OMS del Instituto generado por médicos de la sociedad. Fíjense, el doctor Nazario Carrasco en esa oportunidad era director del programa materno-perinatal del MINSA, jefe de departamento del Hospital Nacional Heraldo Revalete Martins, asume un cargo importante en el Ministerio de Salud y él con sus gestiones pide el apoyo de OPS-OMS porque muerte materna por hemorragia era la primera y estamos alrededor de 45-50% de muerte por hemorragia, pues otra cosa era mucho menos y se tenía que hacer una intervención. Tenemos también ahí el doctor Pedro Mascaro, en el año 98 era director del Instituto Materno Perinatal, también miembro de la sociedad. La doctora Lucy Jefferson, en esa oportunidad era ella la jefa de USAID en salud materna. Y con el apoyo de todos ellos se hizo esta capacitación de la prevención de la hemorragia postparto. Y en esa capacitación un equipo de OPS vino al país a entrenar a un grupo de médicos jóvenes del Instituto Materno Perinatal con una misión muy importante: cambiar la forma de la atención del parto en el momento del alumbramiento. Si ustedes recordarán, antes del año 98 todos los alumbramientos eran simplemente expectantes, esperando que salga la placenta y tras ella una serie de coágulos y sangrados innecesarios y no haciendo la intervención oportuna. Fíjense que en esta oportunidad, cuando trajeron esta nueva capacitación y entrenamiento, lo llamaban destrezas para salvar vidas y el concepto era: con sus manos ustedes pueden contener o disminuir los sangrados. Y la primera intervención fuerte, que luego ya fue demostrado, basada en medicina de evidencias, que el manejo activo del alumbramiento es un mecanismo de prevención de la hemorragia postparto. Y antes del 98 era raro las veces que se realizaba este procedimiento. Del 98 al 2000-2002 el instituto costó entrenar a todos los profesionales y empezamos una capacitación a nivel nacional. Y ahora nosotros vemos que las universidades en su protocolo lo han incorporado como un procedimiento más de rutina en la atención del parto. A los nuevos profesionales es raro pensar que el alumbramiento es esperar que salga solo la placenta. Ya no les enseñamos los signos de prendimiento, que primero baja el cordón, que el sangradito, que sí, que no. Simplemente dentro del primer minuto aplican la oxitocina, esperan la primera contracción y empiezan la tracción controlada, como muy bien dijo Santiago. Pero no solamente vino en esas oportunidades estas maniobras. La compresión bimanual externa, ya no nos hablan de masajes. Sección masajitos ya no existe, es comprensión, agarrar el útero entre dos manos, como bien lo que dice Santiago, cuando tenemos la evidencia que el útero no se contrae, va a ser mucho más efectiva. Pero inmediatamente después del parto, simplemente cogerlo para sentir, ¿está contraído o no está contraído el útero? La primera T de todo. Saber utilizar correctamente los medicamentos, tiempo de vida media, cómo se hizo, dosis, etc. Oxitocina, carbetocina, metilglonovina, misoprostol y luego ácido tranexámico. En esa oportunidad en el 98 solamente nos hablaban de oxitocina, ergometrina y punto. Compresión combinada del útero, perfecto, es otra maniobra excelente. Colocar el puño izquierdo sin tocar el puño y con la otra mano derecha siempre encima del abdomen haciendo una fuerte compresión, porque el útero no se está contrayendo en forma adecuada. Otra intervención, saber hacer compresiones de aorta. En forma combinada, compresión de aorta, compresión combinada del útero, viajando y llevando a ese paciente hasta el hospital, haciendo que sangre lo menos posible. Posteriormente apareció el balón intrauterino, balones de Bakri, que también son técnicas que nos permiten disminuir los sangrados. La técnica de SEA, que también es utilizada, está en revisión, que está en validación, pero también es una técnica que nos permite disminuir el sangrado. Y una cosa interesante: extracción manual de placenta en situaciones de emergencia. La emergencia no toca la puerta solo en el hospital, la emergencia puede tocar primer nivel, hasta en un domicilio se presenta retención placentaria y el personal tiene que ir ahí.
¿Cómo enfrentar eso si yo tengo una paciente chocada con sangre y placenta retenida y en forma abundante? ¿Esperar llevarlos a un hospital? ¿3-4 horas de viaje? ¿O ser entrenados a hacer una extracción de manual de placenta de emergencia? Saber hacer una buena revisión del canal del parto con toda la metodología. Y si tengo desgarros cervicales, no ponerme a suturar en zonas alejadas. Simplemente identificar el desgarro, identificar el punto sangrante en el ángulo y clamparlo con una pinza Pfister. Y solucionamos el problema. Sutura de desgarro primer, segundo grado, sí, podemos hacerlo en otros sitios, en los hospitales tercero y cuarto. Si se llena el útero y cuerpo generalmente en el postoperatorio, no hay que llevarlas a revisión. Sale de grados. Podemos hacer una extracción digital de coágulos. Y si tengo alumbramiento incompleto, puedo hacer una extracción digital de membranas envolviendo 2 dedos con una gasa. Porque la zona donde se va a producir la retención de membranas es accesible, porque está alrededor del cuello uterino. Por lo tanto, no necesito estar haciendo exploraciones en cavidad. Colocación de los trajes anti-shock posteriormente vinieron. Y lo menos de grado puerperal. Fíjense, todas estas maniobras se llaman destrezas para salvar vidas, tener en plano todos estos usos. Y esta manera activa del alumbramiento es la intervención de la prevención. Dentro del primer minuto colocar la oxitocina. Y muy bien lo dijo Santiago, no esperar ningún signo de prendimiento, sentir la primera contracción y hacer una tracción controlada, es la parte del entrenamiento. Y en ese entrenamiento hay que estar bien atentos a 2 cosas, hasta 3 podemos decir. La primera es un sonido como un chasquido de dedos que me indica se rompió gelatina de Wharton, para ahí se va a romper el cordón. La segunda, usted está haciendo la tracción y siente que se pierde la tensión, igualito se rompió gelatina de Wharton, deja que salga a cerrar la placenta. Y tercero, lo que muy bien dijo y nos pasó en el hospital también cuando entrenamos en este manejo activo, estamos traccionando y la paciente comienza a quejarse. Y seguíamos traccionando y la paciente se quejaba que le dolía. Qué raro, no hay un momento de traccionamos y nadie se queja. Y revisamos, se estaba invirtiendo bien. Es el tercer signo de alerta en la presión y entrenamos a todos que estén atentos a los otros signos. Por supuesto que después de la primera tracción pueden verificar si está desprendido. Y si ya está desprendido, ya no espera la siguiente contracción y sigue traccionando y saca tu placenta. Y el tercer paso, muy bien, dice, ya no hay que estar presionando, sino simplemente verifica que su útero está bien contraído. Si está bien contraído, perfecto. Y entramos a las evaluaciones en el posparto de control del sangrado, de la presión, pulso y el tono uterino. Que muy bien todas las instituciones lo hacen durante las primeras 2 horas. Y en sala de recuperación postcesárea también controlan esto. Los profesionales de enfermería están viendo, ¿se contrae, no se contrae, sangra o no sangra? Todos cumplimos esta parte. Santiago nos dice, hemorragia postparto es la cantidad de sangrado. Si es de un parto normal, 500 en 24 horas. Si es postcesárea, 1000 en 24 horas. Yo les pregunto, las instituciones, los hospitales, las clínicas, ¿realmente controlan 24 horas el sangrado postparto? Realmente no. A las 2 horas sí. ¿A dónde lo pasamos? Pisos de porperio, piso postcesárea, en los pisos de hospitalización. Llega la paciente, el personal que lo recibe de obstetricia, le toma sus funciones vitales, ve y le asigne una cama. Seguirá el control que nos piden cada hora hasta la 6ª hora, cada 4 horas de ahí hasta las 12 horas. ¿Seguirán esos controles? Y la respuesta es no, porque solamente como hay muchos pacientes, solo le toma el momento que llegó al piso y en el siguiente momento antes del cambio de su cuerpo. Por lo tanto, ese control del volumen de 500 o 1000 nadie lo hace. Por lo tanto, tenemos que buscar otra manera de saber si sangró o no sangró la paciente en las primeras 24 horas. Ya nos dijo los cambios de la hemoglobina en hematocrito, el descenso. Por los cambios hemodinámicos, recién vamos a darnos cuenta que el paciente sangró. Pero esta intervención es muy efectiva. Y como le hicimos 98, con el
el trabajo del doctor Nazario Carrasco, que en paz descanse, con el doctor Pedro Mascaro, con Lucy López, nos permitió hacer un cambio total en el país, y un 98% de partos ahora se atiende con manejo activo del alumbramiento. Sí, para determinar si una paciente tiene hemorragia postparto, sí, nos ha hecho muy bien Santiago, es difícil valorar el volumen, porque de repente fue en domicilio, fue en otro sitio, no valoramos la cantidad que ha habido. Por lo tanto, nos tenemos que estar guiando de las funciones vitales y de la forma de evaluar. Y fíjense que la tabla de Tomás del Vázquez del año 90, que mayormente lo utilizamos todos los servicios de obstetricia para calificar el grado de hemorragia que tiene un paciente. Y lo interesante es que esta tabla fue hecha solamente para gestantes. Y por lo tanto sí nos precisa de cierta manera que la paciente ha tenido una significativa pérdida de sangre. Acuérdense que la mujer está preparada para sangrar durante el parto. Tanto es así que la mujer sangra 1 litro y no cambia las funciones vitales. Sensorio lúcida, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, perfusión normal, pero perdió 1 litro. Y de ahí viene un proceso que es una caída rápida y brusca, y que vamos viendo que rápidamente te pasa estadio 2, estadio 3 y siguen problemas si no detectamos el origen de todo eso. ¿Qué ha pasado posteriormente? Año 2014, 2015, todas las sociedades comienzan a ver que sí, la problemática de las hemorragias sigue siendo a nivel mundial. Y en el Perú, acuérdense que nosotros desde el año 2000 tenemos las claves. Doctor Raúl Arroyo Tarapoto generó y dio las claves de las emergencias obstétricas, clave roja. Porque él trabajaba en materno infantil y no tenía hospital de referencia, porque el de Tarapoto era de salud y no atendía a sus pacientes. Entonces diseñó un sistema que tempranamente detectemos un paciente, hagamos una intervención oportuna y evitamos que sangre. Y entonces fíjense al año 2014 que dice, a esas propuestas que en otra metodología dijeron, es importante, en esta hemorragia postparto con signos de shock, debe estar centrado en 4 pilares importantes de acción simultánea. Muy buena comunicación, todos los procesos de reanimación protocolizados, estructurados de la intervención, determinar exactamente la causa del sangrado e intervenir prontamente en ese control de la hemorragia. ¿Qué nos están pidiendo en todo esto? Trabajo en equipo. Todos, médicos, profesional de obstetricia, profesional de enfermería, todos debemos trabajar en equipo. No podemos estar diciendo, ¿por qué has hecho esto si yo no lo he ordenado? Esa es mi función, no la tuya. Clásica entre enfermería y obstetricia. ¿Por qué te metes en mi campo? Acá no. Acá nos pide trabajo en equipo. Todos deben saber de identificar los signos de alerta. El primero que identifica el signo de alerta debe activar la clave inmediatamente. Y no empezar, bueno, tengo que llamar ahora al residente. No, ahora tengo que llamar al asistente. No llega el asistente, esperemos hasta que llegue para activar la clave. El primero que se da cuenta y si realmente está cierto, está con la certeza que active la clave para una intervención oportuna de todo el equipo. Trabajo en equipo. ¿Y cómo activamos todo esto? Promesa, disculpe, 5 minutos va a ser bien difícil, rápido. Entonces, todo este sistema que tenemos de las claves, ¿cómo la activamos? Perfecto. Traemos a todo el equipo, viene todo el equipo que está de guardia en ese momento, todo el personal. Cada cual tiene que saber los procesos que se tienen que dar. Cada uno tiene que estar sabiendo el pauso que tiene que hacer. Cada uno tiene que saber qué función va a cumplir, si yo le asigno cabeza, le asigno brazos, etc. Todo el mundo tiene que estar. Tenemos que saber complementar nuestras funciones. Todos. Hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué tengo los 3 médicos ahí? Porque estoy haciendo la junta médica para definir qué hacemos con este caso. Y si necesita cirugía, inmediatamente yo tengo que ingresar a sala de operaciones. Perfecto, vayamos, coloquemos, sabemos las funciones que tenemos que hacer en cada uno de los sitios. Muchos necesitamos de entrenamiento, muchos necesitamos de práctica para no fallar. Y lo más importante es saber en qué momento yo activo, ya sea un puesto de salud como un centro de salud. Pero acuérdense, cuando usted activa las claves, cuando usted activa, establece un tipo de cronómetro de tiempos de función. En 20 minutos yo ya tengo que estar estabilizando a ese paciente. Y fíjense, ya la hora de oro pasó a la historia.
En 30, máximo 60 minutos, si este paciente sigue sangrando, yo ya debo entrar a control de daños. Debo saber identificar rápidamente el shock estadio 2, ocular 90-90, pulso más de 90, presión sistólica menos de 90, shock estadio 2. Un estadio 3, basta que tenga un pulso más de 100, ya estoy por el estadio 3, punto. Ahora nos hablan de los 10 minutos de platino, donde en esos 10 minutos me piden que aplique el ABC. Vía aérea permeable, muy buena penetración, colocación de oxígeno, empezar ese control de sangrado con todas las intervenciones que podamos hacer, trabajar rápidamente de inmediato con el diagnóstico de las 4 T's, evitar la hipotermia, porque es otro de los caballos del apocalipsis de la muerte. Evitemos eso. Y por mis amigos de La Libertad dijeron, doctor, a esto le falta la letra F. ¿Cuál es la letra F? Yo le decía, la sonda Foley, doctor, para ver la diuresis. Correcto. Entonces sí, pues tenemos que saber colocar oxígeno, y lo mejor en estos casos, oxígeno es 10 litros por minuto, correcto. Y cuando decimos vía segura, ya mi personal tiene que saber que las 2 vías se colocan en un solo brazo. Basílica y cefálica, bien colocado. Y el catéter tiene que ser el más grueso posible y que sea corto. Un catéter número 14 le pasa 300 centímetros en un minuto. Catéter 16, 200. Y si le mete un catéter central que tiene una funda muy larga, solo le pasa 90. Nuestro super 14, catéter 18, la fija me pasa 100. Todas las intervenciones, oxitocina, ergometrina, misoprostol, balón de Bacri, compresión de aorta, trajes anti-shock, suturas, shock, Taiman, etc. Radiología intervencionista, clamps arteriales, histerectomía, todas las cosas que usted puede hacer, hágala para parar ese sangrado y evitar una muerte materna. Cuando califique sus 4 T's, ese orden, tono, trauma, tejido, trombina. Rápidamente usted haga esa evaluación y determine de dónde está su problema. Ya vimos en los electrotónicos, hay discusiones, hay países que, o hay zonas o sociedades científicas que dicen que no, la oxitocina no es de la primera línea, otros dicen que sí, otros que no. La dosis de la oxitocina cambia por cada una de las asociaciones, cada uno tiene su experiencia. Algunos le dan uso a la ergometrina, otros al misoprostol, otros a la prostaglandina sin dentales, algunos aceptan el ácido tranexámico, algunos dicen que la carbetocina todavía, y en esa parte no nos ponemos de acuerdo, pero lo importante es que tengo toda la variedad y podemos usarla. Y más aún también tenemos la parte de taponamientos, las compresiones externas, compresiones internas, balón de Bacri, guante intrauterino, con condón también. La cosa es que hagamos lo posible para que pare el sangrado. Y esta recomendación es interesante. Si tú dices atonía uterino, quiere decir 4 en 1, inmediatamente compresión interna, o combinada como tú lo llames, aplicación de oxitocina, 40 en esa 40, gotapoto, aplicas también ergometrina, si no es hipertensa, usa misoprostol, la vía que tú gustes, o igual, o transrectal, y usa el ácido tranexámico, los 4 en 1. Lo bueno es que no se bloquean. Cada uno tiene diferentes mecanismos de acción. No me interesa quién paró el sangrado, pero lo importante es que paró el sangrado. Ácido tranexámico, la droga olvidada. Ese medicamento es del año 1960. Su costo era elevado y por eso no lo utilizamos mucho. Cirugía, traumatología lo usaba más que nosotros, y recién nosotros hace 5 años estamos empezando a usar. Y fíjense, esto redujo la hemorragia por porto a la muerte en un 20-30%. La necesidad de la laparotomía en un 36%, por lo tanto es un medicamento que nos va a ayudar. Y eso te dice, empieza temprano el uso, un grado endovenoso. ¿Ok? ¿Qué cosa más tenemos? Técnicas no convencionales. Los trajes anti-shock. El balón intrauterino, técnica de SEA, sí, trajes anti-shock. Acuérdense, el sangrado se acumula en abdomen y miembros inferiores. Colocas el traje anti-shock, le estás pasando 600 hasta 800 centímetros cúbicos bien colocados y puede estar 24 horas. Permite trasladar a un paciente en mejores condiciones. Técnica de colocarlo, perfecto. Entrenamiento. Y mira lo que nos dicen. Reduce la mortalidad materna un 48%. Reducción del 68% de los resultados adversos combinados de mortalidad y morbilidad. O sea que es una intervención oportuna y lo podemos tener de primer nivel. ¿Cuál es el problema en el país? Cuestan barato, cuestan $50 cada traje anti-shock, lo malo que debe tener de la China. Los 400 que están en el país no están distribuidos equitativamente. Hay regiones que no lo tienen.
Entonces, es una intervención que tenemos que tener en otros sitios. Y la FIBO recomienda todas las instalaciones de atención médica tengan trajes anti-shock. La región de la Libertad lo compraron ellos mismos. Ellos, en cada 1-3, 1-4 en sus hospitales, todos tienen trajes anti-shock. Y el traje anti-shock es de la región, no son de ellos. Los intrauterinos, perfecto, es una tela, hay que saber colocar, ya sabemos los mecanismos, funciona. En el instituto en 2014 nos enteramos, no teníamos balón, lo hicimos con guantes intrauterinos, nos fue bastante bien. ¿Qué nos dice? ¿Reduce significativamente el 16% de invasión? Sí. Dice que se refiere al 85%, algunos lo discuten, otros no, pero sí hay respuesta con esto. Y tiene su estudio que hicieron, no solamente si no tengo para balón de Bagre que tiene su costo, lo puedo hacer con condones y la eficacia es semejante. Y la otra cosa interesante, no produce infecciones intrauterinas. Y esta la técnica también, es decir, lampaje de las arterias uterinas vía vaginal, pero esta es una técnica ya descrita desde los años 55 antes, eran de otro sitio. ¿Okay? Y fíjense esta pinza de acá. Es un modelo de Pakistán, donde no agarra la fecha que yo tengo que hacer una angulación para tratar de clamparlo en forma transversal. La pinza ya tiene así, y fíjense el grosor, tiene mejor compresión y más fácil para colocar a que ver esta técnica de C. Sus estudios, sus revisiones ya se tienen. En conclusión, se tiene que todos están de acuerdo que la situación intravenosa solo es el fármaco torotónico de elección en todos los procesos que tenemos de atonía uterina. Y cuando no lo tenemos, utilicen ergometrina, misoprostol para poder contenerlo. No hay evidencia sobre la seguridad y eficacia de una dosis adicional de 800 microgramos de misoprostol cuando se dio para el manejo activo del alumbramiento los 600 de misoprostol como profiláctico por vía oral. Se recomienda el uso de cristaloides, ya no de coloides. Y esa es otra cosa. Si yo tengo una hemorragia postparto, estoy en un hospital, dejemos de estar jugando echando agüitas cuando debemos estar reponiendo los componentes sanguíneos en la misma proporción que se están perdiendo. Debemos tener buenos bancos de sangre. Ahí viene toda una política cómo tener buenos bancos de sangre. Se recomienda uso temprano del ácido tranexámico intravenoso. En todas las instituciones se están recomendando. Se recomienda la compresión uterina para tratamiento de la hemorragia postparto. Sí se recomienda ahí. Se recomienda el uso de compresión uterina, una compresión después del parto en forma rutinaria, como bien dice el doctor. No es tan recomendable eso. ¿Okay? Como rutina, no compresión, pero sí para determinar que el útero esté bien comprimido, como dice Santiago. Si las mujeres no responden al tratamiento torotónico de todo lo que hemos hecho, de todas las maniobras, lo que nos queda control de daños, intervención quirúrgica. ¿Okay? ¿Se recomiendan los trajes anti-shock? Sí se recomiendan los trajes anti-shock. No se recomienda el uso de tratamiento uterino para el tratamiento de la hemorragia postparto de diatonía uterina después del parto vaginal. Hay que hacer otra maniobra previa. Sí, hay sitios que pueden hacer embolización de las arterias uterinas, hay sitios que van a entrar en acretismo placentario y lo primero que hacen es colocan sus catéteres listo para hacer un bloqueo de las arterias uterinas. Correcto. Si lo tiene la tecnología, hay que usarlo. Y como decimos, si el sangrado no se detiene, hay que entrar a técnicas quirúrgicas. Y por último, recomendación, la prioridad es detener el sangrado antes que el paciente desarrolle problemas de coagulación y daño orgánico por falta de profesión. Cuando decimos la palabra shock, no pensemos que es taquicardia y hipotensión. Cuando tú dices tu paciente está en shock, piensa que tu paciente a nivel celular está en hipoxemia, está deshidratado y está en acidosis. Y si ese estado persiste, muerte celular, muerte de órgano, daño multiorgánico, falla multiorgánica, y ese paciente, por más que llegue al hospital luego, ya no se puede hacer nada, shock irreversible y fallece el paciente. Muchas gracias por la atención que han prestado a esta exposición. Gracias, Julio. Muchas gracias por esa excelente presentación. Seguidamente vamos a presentar al doctor Elías Valladares Gutiérrez, quien nos desarrollará el tema del manejo quirúrgico de la hemorragia postparto.
el doctor Valderrama, el doctor Valladares, es un médico formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor en medicina por la Universidad Mayor de San Marcos, es médico asistente del Servicio de Emergencia del Departamento de Cuidados Críticos del Instituto Nacional Materno Perinatal, es magíster en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Invitamos al doctor Elías Valladares para que nos haga su presentación. Adelante, doctor Valladares, que nos tiene que hacer. Doctor Valladares, usted ha compartido pantalla, pero falta prender su micrófono, por favor. Si puede regresar a la plataforma. Ya estamos. Perfecto, doctor. Adelante. Un momento, por favor. Sí, presiona su PowerPoint, modo presentación. Bien, buenas noches con todos. Muy agradecido por la presentación. Es un honor ser parte de este simposio de hemorragia posparto. Voy a desarrollar el tema manejo quirúrgico de la hemorragia posparto. En primer lugar, no tengo conflicto de intereses y quiero empezar presentando este caso. De la señora Gina Walker, que allá por el año 2012 requirió de 540 unidades de sangre y hemoderivados durante una cesárea electiva a consecuencia de un caso de espectro placentaria creta para salvarle la vida. Esa es la magnitud del hemorragia posparto y el problema que enfrentamos con frecuencia quienes tenemos práctica obstétrica. Mira acá, la mayoría de muertes maternas ocurren en el posparto. Esto lo dice la mayoría de instituciones que tienen que ver con lo que es salud obstétrica, como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, el Instituto de Calidad Perinatal americano. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, también se pronuncia al respecto y nos dice que más de 2/3 partes de la muerte reportada pues, va a ser por hemorragia. Y un dato importante, que en el 50% de ellas no hay causa predisponente. Tanto así que justamente ya esta publicación ha sido comentada en el curso del simposio. Es una recomendación actualizada este año 2022 sobre el manejo de hemorragia posparto. Estamos ahorita en el desarrollo de un simposio sobre el tema. Hay una serie de información actualizada también en internet, incluso cursos, congresos sobre el tema. Pero a pesar de tener tanta información sobre el tema, lamentablemente la hemorragia posparto a la fecha continúa siendo un problema de salud pública mundial. Entonces, conocemos qué hacer, qué está pasando. Y acá quiero citar esta frase de Albert Einstein, ¿no? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces tenemos que reaprender, fijar nuevos conceptos. Hay mucha información actualizada que nos debe llevar a tener mejores resultados con nuestros pacientes. Miren ahí la magnitud del sangrado. Esta es una paciente no real. Le doy los créditos al doctor José Pérez Jaquemara. Y cuando una paciente sangra a una velocidad de 25 mililitros por minuto o 1500 mililitros por hora, vamos a tener dos escenarios. La hipotensión, definida esta como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, se va a presentar en el lapso de 1 hora y la muerte va a ocurrir en el lapso de 2 horas. Entonces tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones, las cuales tienen que ser rápidas y correctas. Tenemos que preguntarnos de dónde sangra, tenemos que buscar el lugar de sangrado, tenemos que ver cómo vamos a resolver el problema y todo esto bajo una gran presión mental.
Entonces debemos enfocarnos en la solución y no en el problema. En relación a esto, tanto FIGO, el Royal College del Reino Unido, la COC de los Estados Unidos, nos dicen que si las medidas farmacológicas y otras intervenciones conservadoras fallan, lo que nos queda es el manejo quirúrgico. Y precisan que debe ser lo más pronto posible. Y ponen consideraciones para ello. Que va a ser contar con un quirófano adecuado, idealmente sería pues tener un quirófano híbrido, debemos en algún momento contar con uno de ellos en el instituto, tener un equipo capacitado con las competencias adecuadas, no solamente la parte médica, sino también la parte de profesionales no médicos. Asimismo, contar con un banco de sangre por la necesidad de que estas pacientes tengan de transfusión masiva. Esto es también importante. Y en ese escenario, lo importante, lo prioritario siempre va a ser un control primario del sangrado. Desde que se toma la decisión de que la paciente entre quirófano, nosotros tenemos que detener el sangrado. Esto lo podemos hacer logrando compresión externa de la aorta. A propósito de un caso ayer, una paciente ha salvado la vida gracias a esa maniobra. Sin embargo, ¿qué pasa? Partamos de esta realidad. No hay muchos estudios al respecto del conocimiento, respecto al entrenamiento en tratamiento quirúrgico de hemorragia postparto. Y esto es una publicación hecha en residentes de un país del primer mundo, en Francia, que nos dice que lamentablemente en la práctica no dominan de forma suficiente o completamente una técnica quirúrgica en relación a hemorragia postparto. Y si vemos los diferentes procedimientos evaluados, como ligadura bilateral de arterias uterinas, histerectomía periparto, suturas compresivas, ligaduras de arteria gástrica, vamos a tener que el 55% de ellas, de estos residentes, no dominaban la técnica. Y lamentablemente siempre está en una situación de estrés permanente, y a pesar de no dominarlas, el 66.8% de ellos lo consideran demasiado estresante. Esto es importante, ¿no? Las 4T se hablaba hasta el cansancio, sabemos que el 80% va a ser debido a atonía, ¿no? La causa principal de hemorragia postparto. Sin embargo, ahora se habla de una quinta T, que es el tiempo. Tenemos que ser rápidos, pedir ayuda y tomar una decisión pronta. Y para ello es importante tener el conocimiento de la anatomía vascular. Esta es una gráfica muy interesante que nos habla de los segmentos de la pelvis en relación a una topografía para un manejo adecuado de la hemorragia postparto. Y nos establece 3 segmentos. En relación al primer segmento, que básicamente va a ser el cuerpo uterino, las patologías que más van a afectarla van a ser la toneuterina, la placenta ácreta, la rotura uterina. En el segmento 2, básicamente estamos hablando del segmento propiamente dicho y lo que sería la porción baja del cuerpo uterino. Vamos a tener afectación por placenta ácreta, embarazo cervical, embarazo en cicatriz de cesárea, desgarros, y en segmento 3, a nivel de vagina, como patologías más frecuentes, desgarros, hematomas, episiotomías. Pues bien, en el cuerpo 1, en el segmento, la atonía puede ser enfocada de diferentes maneras. Por suturas compresivas, por ligaduras uterinas, por embolización, la patología del espectro de placenta ácreta por suturas de tipo Hoshow, Pereira, que la vamos a conversar en un momento, o embolizaciones. Patología que compromete el segmento 2, hablamos del segmento uterino, propiamente dicho, cervix, incluso tercio superior de vagina, parametrios. Vamos a tener dentro del manejo de la placenta previa, la sutura de Hoshow, el sándwich, Belling's transverso, embolización, y como manejo para patologías de tipo placenta ácreta y desgarros, Hoshow, legado uterino, embolizaciones. Y en el segmento 3, donde las patologías predominantemente van a ser desgarros, episiotomías y traumatismos, disección, ligaduras y embolizaciones. Pues bien, entonces, dentro de las alternativas para el manejo quirúrgico en la hemorragia postparto, vamos a tener 3, que van a ser las ligaduras vasculares, las suturas uterinas compresivas, ambas son parte del manejo quirúrgico de tipo conservador, y la histerectomía.
Pues bien, hablemos de ligaduras vasculares. Con ello lo que se pretende es disminuir la presión de pulso de sangre hacia el útero. Y tenemos pues de las más frecuentes la ligadura de arterias uterinas de O'Leary. Ya ella nos habla de una ligadura bilateral de la rama ascendente del vaso, incluyendo parte del miómetro subyacente. Debe hacerse con una sutura absorbible y con aguja traumática redonda. Se recomienda hacerla 2 a 3 centímetros por debajo de la histerotomía o 1 centímetro sobre la plica vesicuterina. Si se da el fracaso de este procedimiento, se pueden realizar otras ligaduras que incluyen las ramas cervicováricas, que se suelen recomendar a 2 centímetros por debajo de la primera, para poder ligar las ramas cervicales del vaso. Tenemos otra, que es la ligadura triple de Sirulnikov. Es una técnica de devascularización en la cual se hace una ligadura bilateral de las ramas proximales de las arterias uterinas. Se liga también los ligamentos redondos para ligar la arteria de Swanson y la ligadura de los ligamentos útero-ováricos. Tenemos una tercera, que es la ligadura escalonada de Abdravo, que consta de 5 pasos. Se hace una ligadura lateral de la rama ascendente de la arteria uterina. Después de 10 minutos, si no hay resolución del problema, se procede a ligar la arteria uterina contralateral. Posteriormente, 10 minutos más, una ligadura baja de las arterias uterinas y sus ramas cervicovaginales a 3 centímetros por debajo de la primera ligadura. Como cuarto paso tenemos ligadura unilateral de un pedículo ovárico, y si no hay respuesta a los 10 minutos, una ligadura de pedículo ovárico. Si se dan cuenta, es una técnica que implica demasiado tiempo en la toma de decisiones. Tenemos esta técnica, la ligadura de arterias hipogástricas. Se recomienda hacerla de forma bilateral, no realizar una sección entre las 2 ligaduras vasculares y siempre ligar la rama anterior del vaso. ¿Okay? Lo que se ha visto con este procedimiento es que se logra una reducción de la presión de pulso de un 80%. Sin embargo, el flujo sanguíneo no logra reducirse de igual manera. Solamente se ha descrito en los últimos estudios hasta un 49%. Recordemos que el 80% del flujo que va a llegar al útero va a ser proveniente de la arteria uterina, el 20% de la rama ovárica, que es de la arteria ovárica, que es rama de la aorta. Entonces siempre va a haber también circulación colateral, por más que se ligue esta uterina, que van a ser ramas procedentes sobre todo de la arteria femoral profunda. Entonces no hay temor a realizarlo, sino que es una técnica que implica mucho tiempo, sobre todo la curva de aprendizaje. Tenemos esta técnica Posadas y una publicación de ella en relación a la experiencia de 7 casos. Una técnica muy interesante. Estoy dejando acá, comparto el QR para que puedan descargar el video de la misma. Se recomienda flexionar el útero y hacer un abordaje posterior para poder visualizar los vasos justamente de esta manera. Y se procede a hacer una ligadura a 2 centímetros en relación al borde externo del cervix, sin disecar nada, y posteriormente se procede a ligar la arteria tubaриca interna, que es la rama de la ovárica, y que es la rama pues que va en sí a anastomosarse con la arteria uterina para perfundir el útero. Es una ligadura de tipo selectivo. Acá tenemos una compilación de todas las técnicas de tipo ligaduras publicadas a la fecha, y llama la atención de manera clara la O'Leary, ¿no? con una casuística de 265 pacientes y una tasa de éxito de 96.3%. No describen el tiempo que implicó realizar la técnica. Sin embargo, Posadas 2018 hace una publicación grande, y hasta ahora creo que es la más grande reportada en la literatura biomédica, con una tasa de éxito de 96.4% y con un tiempo de realización de la misma de 6.6 minutos más o menos 3 segundos. O sea, muy rápida, muy efectiva, y a su vez con escasas complicaciones. Tenemos el otro grupo de suturas uterinas compresivas, las cuales van a estar enfocadas a realizar una compresión sostenida y vertical del sistema vascular uterino.
En ese sentido, la más conocida es la técnica de Lynch, publicada allá por el año 1997, y en la descripción inicial el profesor Lynch solamente reportó 5 casos. Tiene como ventajas que se realiza con una sutura absorbible 1, es ampliamente utilizada con una alta tasa de efectividad, la cavidad endometrial permanece permeable, la curva de aprendizaje es rápida. Como desventajas, difícil de recordar en una emergencia y es necesaria hacer una histerotomía o retirar las suturas de la histerografía para poder aplicarla. Se recomienda hacerla con una aguja curva grande, una sutura larga de 90 centímetros. Todas estas técnicas van a requerir exteriorización del útero, se diseca la pica vesicuterina. Es importante para una técnica de compresión realizar una prueba de compresión, la cual debe ser positiva. Significa que nosotros presionamos la cara anterior del útero contra la cara posterior y debemos visualizar que el sangrado por vía vaginal cesa. De ser ese el caso, procedemos a realizar la técnica de sutura compresiva. Si el sangrado persiste al hacer esta maniobra, definitivamente no nos va a servir realizar ninguna técnica compresiva. Durante el procedimiento debemos mantener la compresión manual y posteriormente hacer la histerografía. Su efecto máximo se da durante un tiempo de 24 a 48 horas. Esta es la descripción de la técnica de 9 pasos, en las cuales se va a ingresar por debajo de lo que es el borde inferior de la histerotomía, 3 centímetros del borde externo del útero. Se ingresa a la cavidad uterina, se sale a 4 centímetros del borde superior, se procede a hacer un lazado por la cara posterior del útero, entrando al mismo nivel del punto anterior a nivel de lo que sería la inserción de los ligamentos uterosacros. Se ingresa nuevamente a la cavidad uterina y se sale por la cara posterior, bordeando esta en dirección a la cara anterior para ingresar nuevamente a la cara anterior y salir por el labio inferior o por el borde inferior de la histerotomía. Es una técnica que implica 9 pasos, la cual relativamente es rápida de realizar. Si se hace de manera correcta, acá hay un video de la misma, van a ver que es efectiva y que hecha en buenas manos definitivamente nos brinda una buena tasa de éxito. Eso es más o menos lo que dura realizar un Lynch. Bueno, es algo abreviado el video, ¿no? Pero es la descripción clara de la técnica. Tenemos una técnica también que es la de Jaiman Arukumaran, en la cual realizamos 2 suturas verticales. La original, estas a nivel del cuerpo uterino, que son prácticamente 2 lazadas. En este caso no se requiere de histerotomía. Y en la técnica original también Jaiman realiza 2 suturas horizontales a nivel del istmo del cuello uterino. Como ventajas, no requiere histerotomía, es fácil de recordar y realizar, ejerce una compresión efectiva uterina antero-posterior, de elección sobre todo en pacientes que han tenido parto vaginal, útil también en casos de placenta marginal y en atletismos parciales. Como desventajas, no se explora la cavidad uterina, se requiere una aguja recta y produce una tensión desigual en algunos casos que se asocia con un riesgo de isquemia a nivel del segmento por deslizamiento de la sutura. Tenemos la técnica de Hochschild, la famosa técnica de suturas o puntos cuadrados, en la cual se realizan múltiples suturas atravesando, transfixiando tanto la cara anterior del útero como la cara posterior. La ventaja de Hochschild es que no requiere histerotomía, es sencilla de aprender, de elección en sangrados ísmicos cervicales, útil en casos de placenta marginal y atletismos. Como desventajas, hay mayor riesgo de complicaciones, se han descrito sinequias, biometrias, y asimismo el tiempo quirúrgico suele ser mayor por el número de suturas que implica su realización. Puede también dificultar las contracciones uterinas y la involución del útero. Tenemos la técnica de Pereira, en la cual se realizan suturas longitudinales intramiometriales. O sea, en esta sutura no se ingresa a la cavidad uterina, son 2 suturas verticales de este tipo, y tenemos también 3 suturas transversales circulares que van a ser intramiometriales
y que van a bordear el útero a través del área vascular del ligamento ancho. Ventajas de Pereira: el tiempo quirúrgico descrito rápido de 4 a 7 minutos con una media de 5. Los puntos brindan una mejor distribución de compresión, no penetra la cavidad uterina, por lo tanto hay menor riesgo de infección. Se preservan trompas, ligamentos uterováricos y redondos, y se ligan también las ramas ascendentes de las arterias uterinas. Hay una serie de variantes. A la fecha, revisando las publicaciones, van alrededor como de 40 técnicas compresivas. No es la intención describirlas todas. Estas son las más conocidas, sobre las cuales hay más evidencia, más publicaciones. Tenemos también la histerectomía, la cual felizmente a la fecha se ha reducido en 10 veces su realización. Antes era considerada la técnica prácticamente de elección para casos de atonía uterina. Esto felizmente ya dejó de ser así. Generalmente la histerectomía ha pasado a ser el resultado de la subutilización de métodos quirúrgicos conservadores, y esto secundario a, lamentablemente, fallo en el manejo de lo que es hemorragia posparto, sobre todo en la etapa de reconocimiento y valoración de la misma. Acá quiero precisar una cosa importante, que va a haber mayor riesgo de histerectomía cuando nosotros nos retrasemos en la realización de una sutura compresiva o retrasemos el manejo quirúrgico conservador inicial. En estos casos sabemos que es prioritario el tiempo. ¿Qué dicen las evidencias al respecto del tratamiento quirúrgico? Pues bien, esta es una publicación interesante del año 2007, de repente es la revisión sistemática más importante sobre lo que es manejo quirúrgico conservador de la hemorragia posparto, y nos habla de una buena tasa de éxito en sí para todo este tipo de procedimientos. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los diferentes grupos con manejo quirúrgico conservador. Y la conclusión más importante de esto es que todas funcionan si se hacen bien. Entonces, eso es lo importante. Es una publicación del American Journal de Ginecología y Obstetricia respecto a la prevención y manejo de hemorragia, una comparación de 4 guías nacionales. Lo más importante de esto es, de igual manera, tanto las suturas compresivas como las ligaduras han sido utilizadas, son recomendadas por las principales sociedades de la especialidad. Tenemos esta publicación un poco más reciente, del 2016, respecto al manejo de la hemorragia posparto, una revisión sistemática, y hay una cosa importante de esta revisión sistemática. Recomiendan que hay que tomar decisiones individuales, esto en función a la vida del parto, en función a las habilidades clínicas. Ponemos en el escenario de una paciente, por ejemplo, con una inversión uterina. Entonces, en esa paciente va a ser recomendable de todas maneras, por ejemplo, aplicar una sutura de tipo compresiva. Obviamente también, si alguien está recién en curva de aprendizaje, no va a querer hacer una ligadura de arterias hipogástricas. De igual manera, cuando se evalúa lo que es fertilidad en este tipo de pacientes, después de técnicas quirúrgicas conservadoras, se ha visto 2 cosas: que la fertilidad es preservada y no se altera. Incluso esto en estudios a largo plazo, tenemos acá una revisión de 15 años y también en una revisión sistemática de gran rigor metodológico. Esta es una recomendación FIGO 2022 y que de repente debería incluirse, ¿no?, en lo que es el kit de clave roja, la vasopresina. Recomiendan aplicar inyecciones de 4 unidades de vasopresina divididas en 20 mililitros de solución salina en el lecho placentario después de retirar la placenta. Esto ha demostrado de forma sólida que reduce la pérdida sanguínea. Esta es la última revisión Cochrane sobre lo que son intervenciones mecánicas y quirúrgicas para tratar hemorragia posparto. Y lamentablemente es una revisión que, si nosotros tenemos un poco más de detalle al leerla, hacer la revisión crítica de esta publicación, que solamente incluye 9 estudios.
9 estudios con 944 pacientes, casi todos realizados en la parte de Asia Central. Y nos dice dos cosas básicamente. Uno, que cuando se compara la estructura de Bell-Lynch modificada con la estructura de Bell-Lynch estándar, hay una disminución del riesgo de histerectomía para controlar el sangrado. Y de igual forma, como segundo resultado significativo, cuando se comparan ambas suturas, también la sutura de Bell-Lynch modificada representa un menor riesgo de pérdida sanguínea. Quiero precisar esto de manera importante, creo que ya fue mencionado de alguna manera, pero es prioritario realizar la capacitación en el manejo de hemorragia postparto. Y esto debe incluir a todo el equipo de salud. Y también realizar ejercicios de simulación en equipo in situ con los recursos del centro donde se esté realizando el entrenamiento. Hay una publicación al respecto de este año también en el American Journal respecto a la importancia de lo que son los ejercicios de simulación clínica, sobre todo para la práctica quirúrgica en el escenario de hemorragias obstétricas. Y básicamente esto nos da dos cosas importantes. Identifica fortalezas y debilidades y permite realizar una retroalimentación mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque nos permite realizar este tipo de prácticas en un ambiente cercano al real, minimizando riesgos. Quiero terminar con estos mensajes para llevar. Primero, tener siempre la capacidad para brindar el manejo adecuado con una técnica simple, rápida y fácilmente reproducible. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, de acuerdo a la patología que la llevó a la hemorragia postparto. Los procedimientos quirúrgicos requieren de conocimiento de la anatomía vascular para su éxito y evitar complicaciones. Asimismo, se requiere experiencia, pericia y entrenamiento periódico. Es todo lo que tenía para exponer. Muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, doctor Valladares. Excelente su ponencia. Tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta que dice que hay una revisión Cochrane sobre el uso de oxitocina en bolo endovenoso y la intramuscular, donde se evidencia que las pérdidas sanguíneas son menores con el uso endovenoso. ¿Algún comentario? El doctor Mesa podría asumir. A ver, cuando nació la aplicación de la oxitocina por bolo endovenoso, pues me acuerdo que lo usábamos mucho cuando hacíamos al inicio el manejo activo del alumbramiento, y se tenían ciertos problemas porque producía arritmia cardíaca y había casos de edema agudo del pulmón. Por eso se dejó esta vía y se utilizó solamente la vía intramuscular, que mayormente estos efectos no se presentan. Entonces quedamos con el uso de la oxitocina por solamente vía intramuscular. Gracias, doctor Mesa. Otra pregunta dice, comentarios sobre la técnica de SEA para el control de la hemorragia postparto. No sé si se tiene que agregar algo, porque fue bien comentado, descrito, pero si no le incomoda al doctor Mesa, por favor. No, me agradaría escuchar la opinión de Alexis, que lo conoce al maestro SEA muy bien. Bien. A ver, doctor, ¿qué dice usted? Bueno, definitivamente la técnica de SEA es una técnica que ha demostrado que salva vidas. Es una técnica que debe ser enseñada, que debe ser aprendida por el personal de salud, incluso yo diría en los establecimientos pues de primer nivel, incluso por el personal médico no especialista. Eso ya se vio también en México,
y se ha visto que reduce vidas, ¿no? Decía que lo prioritario es reducir o hacer un control vascular primario. Y justamente SEA es una de las técnicas que realiza un control vascular primario enfocado en lo que es atonía postparto, ¿no? Clampando por vía vaginal las arterias uterinas. Esto también puede asociarse con una colocación de traje neumático. Entonces no habría lugar para que no se apliquen. Es una técnica efectiva, barata, sencilla, reproducible, que sí o sí debería darse en la práctica y debería ser enseñada. Justo, Julio, coincido con lo que dice Alexis. Nosotros en los entrenamientos que hacemos en las regiones, dentro de todas las maniobras, esta es la que más le interesa y ve la practicidad que se da y la accesibilidad que lo pueden hacer, ¿no? Entonces es bastante interesante, y justo quería ver esas pinzas de Pakistán que le estaba mostrando, en el cual genera una mejor compresión que las pinzas Pester que tenemos. Nosotros íbamos a tratar de contactarnos con el fabricante y ojalá que nos puedan enviar algunas de este tipo de pinzas para empezar a hacer los estudios acá en la institución. Correcto. Gracias por sus comentarios. Hay una pregunta acá que dice, a ver, ¿qué opinan del impacto del pensamiento tardío del cordón en el alumbramiento dirigido? Doctor Mesa, ¿está usted de turno? A ver, ¿cómo la pregunta? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué opinan del impacto del pensamiento tardío del cordón en el alumbramiento dirigido? Ok, interesante la situación. Y acá sí veo un comentario respecto a mis amigos de los neonatólogos, que es interesante cómo los neonatólogos han dado una norma que incluye la atención del parto, que son los de los ginecólogos obstetras. Resulta que ellos dicen que para mejorar la condición del bebé tiene que hacerse el manejo del alumbramiento o del clampaje tardío, más aún cuando cesan los latidos. Pero ellos no saben que el proceso de alumbramiento es un proceso dinámico. Acuérdense que el feto tiene una bomba que se llama el corazón del feto. La placenta está adherida en el lecho uterino. Mientras el circuito esté, cuando nace el bebé, los latidos del bebé son intensos. ¿Ok? Son intensos, fuertes, intensos. Usted lo está tocando en la mano. Cuando la placenta se empieza a desprender, inmediatamente se pierde la presión en ese circuito cerrado y ya te está indicando que esa placenta se empezó a desprender. Y si tú dejas que se siga desprendiendo, se desprende completamente y la sangre que estabas ahorrando, comienzas a perderla porque el corazón está bombeando y está botando la sangre que estás ahorrando. Y ese es tu gran alumbramiento, que es cuando cese la latido. Les hemos dicho, no es así. Y la otra cosa interesante, Colombia ha hecho varios estudios y en su guía nacional ellos han establecido que el tiempo de 2 minutos es más que necesario que se mantenga para el clampaje. Llegas ya tú al 99% de ganancia. ¿Y por qué vas a esperar 3-4 minutos y encima con el riesgo que vas a perder todo lo que has ganado? Entonces nosotros lo que llamamos el clampaje oportuno. ¿Qué significa clampaje oportuno? Cuando tú sientes que en el cordón umbilical cambia la intensidad del latido, clámpalo. Se empezó a desprender la placenta. O máximo 2 minutos, la cantidad necesaria. Gracias. Otra pregunta, un comentario. Dice, no olvidemos la estrategia de parto institucional, respetar los tiempos de la labor de parto, en especial el expulsivo, la hidratación y alimentos ligeros para que la paciente no llegue a agotar al expulsivo, además de la lactancia precoz. Doctor Cabrera, ¿quiere usted comentar, por favor? Sí, indudablemente que una de las estrategias fundamentales para disminuir la mortalidad materna es la aplicación del parto institucional, ¿no?
en los países donde se ha implementado, que tenían alta mortalidad materna, como Sri Lanka, por ejemplo, hace 20 años, implementaron el parto institucional y atendido por profesionales, es una estrategia fundamental para disminuir la mortalidad materna. Por eso traemos la población. Hace poco el Colegio Médico ha hecho un comunicado donde advierte que se está promocionando por un sector de algunos profesionales de parto domiciliario, ¿no? Y eso no debería ser, porque hemos hablado acá de las complicaciones, se pueden presentar literalmente de un minuto a otro. ¿Y qué hacemos? Pues estamos en el domicilio. ¿Cómo vamos a reponer la sangre? ¿Cómo vamos a actuar con las medidas pertinentes si no estamos en un centro hospitalario? Y las complicaciones se pueden presentar en cualquier momento. Exactamente, es una lámina como los estudios muestran que los pacientes que tienen menor aparentemente riesgo bajo para hacer una hemorragia, una que en ella recibe el 40% de las hemorragias por parto grave, y en la que tienen alto riesgo solamente tienen del 2 al 7% de hemorragias por parto grave. Eso porque nos abocamos a la paciente de alto riesgo y descuidamos a la de bajo riesgo. Entonces, en conclusión, el parto institucional tiene que fomentarse y promoverse en todo momento. Gracias, doctor Cabrera. Otra pregunta es recomendable usar más de una técnica de empaquetamiento uterino? Ya. A ver, Doctor Valladares. cuando hablamos de técnicas de empaquetamiento, estamos asumiendo que son suturas compresivas. Se ha demostrado que no debería sumarse técnicas compresivas, porque si una técnica no funciona, ya es volver a lo mismo. Por eso decíamos que lo importante y lo primero que debemos hacer es una prueba de compresión. Cuando hacemos una prueba de compresión, ¿no? Presionando la cara anterior del útero contra la posterior y logramos detener el sangrado, esa técnica va a ser efectiva. Entonces no tendría sentido, si la técnica no funcionó, realizar nuevamente una técnica compresiva, porque el principio inicial no funcionó. Sí se ha descrito asociación, por ejemplo, de suturas compresivas con colocación de balón de Buckley, la técnica, por ejemplo, de sándwich, ¿no? En los cuales los principios sí son otros. También se ha descrito, por ejemplo, asociación de técnicas de devascularización con suturas compresivas, pero acá hay que hacer una apreciación. Si bien es cierto, por ejemplo, mejora la tasa de éxito, también se asocia con mayor riesgo de complicaciones por mayor riesgo de isquemia, ¿no? Pero técnicas de empaquetamiento o compresivas asociadas no están recomendadas. Julio, tomé caro. Bien, gracias a todos ustedes, los ponentes y por sobre todo a los participantes en esta actividad denominada la 13ª sesión científica Simposio Hemorragia Postparto, que convoca a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Tema tan importante como es la hemorragia postparto, ya conocido por todos. Simplemente creo que es tarea de todos esforzarnos por hacer prevención. Y la prevención está primero en enseñar. El doctor Mesa es testigo de excepción que hace años se viene trabajando
en docencia, con profesores, con médicos de los servicios, para que se entrenen en las diferentes técnicas del manejo de este flagelo que es la hemorragia postparto. Pero el impacto, si medimos el impacto, creo que todo el esfuerzo hecho no ha sido suficiente. Evitemos las cesáreas innecesarias. No hay cesárea para entrenamiento del residente. No, si se me complica, después voy a tener que ir a la fiscalía. No judicialicemos la práctica médica, por Dios. Tratemos de ser justos con esa mujer que viene a nosotros. Ella viene con la mayor expectativa de un manejo adecuado. La cesárea tiene su momento. Y otra cosa, también en la parte de consulta externa, la detección de los pacientes, sí, pero no es que tengamos nosotros la certeza de que van a ser complicación o va a ser hemorragia. Y trabajar la parte de planificación familiar que va a evitar embarazos, ¿no?, en pacientes que tienen riesgo. Eso es lo que me he permitido, como una reflexión final, hacer la invocación a todos los colegas, todos nuestros coetâneos, como aquellos jóvenes que piensan que la especialidad actualmente somos cesariólogos y ginecólogos, más no obstetras, cuando es tan bella la obstetricia. Que esa es mi invocación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Ciudad, y lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Aguilar, por su moderación de esta presente sesión científica. Muchas gracias a doctor Mesa por su coordinación y su presentación, a doctor Cabrera y a doctor Valladares por sus excelentes presentaciones. Hemos realmente aprendido muchísimo esta noche con relación al tema de hemorragia por parto, y estoy seguro que esto contribuirá de todas maneras al mejor tratamiento y manejo de esta importante complicación. Muchas gracias también a todos los asistentes de esta sesión científica que nos han enaltecido con su presencia. Muy buenas noches y hasta nuestra siguiente sesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en Julito de Costa Rica. Antonio, tú estás en Chile, ¿no? Gracias. Sí, es un equipo internacional. Estamos muy bien. Medianoche por allá, perfecto. Gracias a todos, realmente excelente la temática que hemos presentado. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, Santiago, gracias. Gracias.